Me llamo Genoveva Castro. Tengo 43 años. Durante la mayor parte de mi vida, serví como teniente coronel en el ejército. He sobrevivido a zonas de combate, he perdido a personas que consideraba mi familia y he cargado con secretos que jamás pronunciaré en voz alta. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para el momento en que mi propio hermano se puso de pie en aquella sala del tribunal, me señaló directamente y gritó: "No es más que una falsa veterana". Aquellas palabras resonaron en mi cráneo como un disparo de fusil. Recuerdo el silencio repentino que invadió la sala, el suspiro colectivo, el desconcierto, la repulsión. Podía sentir cómo cada mirada en aquel espacio me atravesaba, desmantelando décadas de dedicación, sacrificio y honor en un instante. Pero no vacilé. No lloré. Simplemente busqué en mi maletín y saqué la fina carpeta color canela que había guardado durante casi 2 años. Mis dedos apenas temblaban. Me levanté, di un paso al frente y la deposité en silencio sobre el estrado del juez. Él pasó a la primera página, y entonces, el mundo pareció detenerse. La expresión del juez se ensombreció. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro, pero cada sílaba me llegó tan clara como si hubiera sido amplificada. Que nadie se mueva. Cierren las puertas ahora mismo. La policía militar, con uniformes impecables y botas pesadas, entró marchando en la sala. El abogado de Diego, el mismo hombre que se había burlado de mí solo unos minutos antes, dejó caer al suelo todos los documentos que sostenía. El rostro se le quedó completamente pálido. Diego, mi hermano, retrocedió tambaleándose. Los labios de mi madre se entreabrieron, pero no emitió sonido alguno. Mi familia permanecía allí como espectros, atrapados y expuestos. En ese momento, yo no era la deshonra que ellos habían pretendido que fuera. No era la oveja negra. Era la mujer que había regresado a casa, no para suplicar ni para justificarme, sino para poner fin a las mentiras que habían estado tejiendo a mis espaldas durante años. Y comprendí, en lo más profundo de mi ser, que esto no era más que el principio. No siempre imaginé que la vida me traería hasta aquí. Antes de las demandas, antes de la traición, antes de los tribunales, solo estábamos yo, el mar y una vieja casa castigada por el tiempo. Mi padre había dejado una casa encaramada en los acantilados de la costa cantábrica. No era lujosa, pero era mía. Aún puedo oír las olas rompiendo contra las rocas, el salitre flotando en el aire y la voz de mi padre de mucho antes de que partiera en mi primera misión. Hay cosas, Geno, que debes proteger sin importar el precio. Yo le había creído. Había construido mi vida en torno a esas palabras. Pasé 20 años en el extranjero viendo cómo el mundo se desmoronaba y recomponiéndome con fuerzas prestadas. Al volver a casa, no esperaba celebraciones. No necesitaba gratitud. Solo quería una cosa: volver a pertenecer a algún lugar. Pero el hogar ya no era lo que yo recordaba. Mi padre se había ido. El hombre que una vez lo mantuvo todo unido había dejado un testamento, uno modesto en realidad, dividiendo su humilde patrimonio entre sus 3 hijos. A mí me dejó la casa que siempre había amado. Diego, mi hermano mayor, asumió el control del negocio familiar. Mateo, mi hermano menor, permaneció en gran medida callado, como el eterno observador. Durante unas breves semanas, pensé que aquello podría ser suficiente. Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Entonces llegó el sobre. Un paquete grueso y denso de documentos legales, y, con él, una traición que nunca había previsto. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en la fría superficie de mármol mientras leía cada línea de la demanda. Diego y mi madre, mi propia sangre, me habían acusado de fraude. Afirmaban que nunca había servido realmente, que había fabricado mi historial militar para ganarme el favor en el testamento de nuestro padre. Peor aún, alegaban que había estafado al Estado al solicitar beneficios destinados a veteranos auténticos. La pura audacia de aquello me revolvió el estómago. 20 años de servicio. Metralla todavía alojada en mi hombro.
Noches que no podía superar sin despertarme bañada en sudor frío. Nada de eso importaba. No para ellos. La citación judicial era inequívoca. Tenía 30 días para presentarme. Recuerdo haber mirado a Mateo al otro lado de la mesa. Sus ojos esquivaron los míos, como hacían tan a menudo. Siempre había sido el silencioso, el pacificador, pero algo vacilaba tras su mirada. Vacilación, tal vez, o pena, o culpa. No sabría decirlo. No ofreció palabra alguna y comprendí que me enfrentaría a esto sola. Las semanas que siguieron transcurrieron en una bruma de preparativos y entumecimiento. Reuní cada prueba que pude encontrar, cada registro oficial, cada medalla, cada fotografía. Pero más que nada, me preparé para lo que sabía que me heriría más profundamente. La comprensión de que mi familia había elegido la codicia por encima del parentesco. Había luchado por mi país. Ahora tendría que luchar por mi nombre. La sala del tribunal era más fría de lo que había previsto, no en temperatura, sino en sentimiento. El aire era ralo, las luces demasiado crudas, los rostros demasiados. Me senté erguida con un traje de chaqueta azul marino oscuro. Sin uniforme, sin medallas, solo Genoveva Castro, la mujer que estaban decididos a destruir. Diego estaba sentado a mi derecha. Mi madre se aferraba a su brazo, con la expresión dura como piedra tallada. Mateo, como siempre, se sentaba en la periferia, con los ojos bajos, apenas respirando. El momento llegó antes de lo que esperaba. Diego se puso en pie, con un veneno que nunca antes le había oído, pronunció las palabras que se grabarían para siempre en mi memoria. No es más que una falsa veterana. Los jadeos recorrieron la sala. Las cabezas se giraron. Pero mantuve mi expresión impasible. Mis manos no temblaron. Sabía que este era el punto de no retorno. El juez pidió las pruebas. El abogado de Diego presentó documentos alterados, cronologías distorsionadas y narrativas fabricadas. Cada palabra, cada mirada, cada acusación estaba diseñada para desnudarme, no solo en términos legales, sino personalmente, para aniquilar quién era yo. Cuando llegó mi turno, no dije nada. No de inmediato. En su lugar, busqué el archivo, aquel que Mateo me había entregado discretamente hacía apenas unos días y que contenía cada pizca de verdad que ellos creyeron que yo nunca descubriría. Caminé hacia adelante. Lo puse sobre el estrado del juez. Y esperé. Lo que siguió lo cambiaría todo. Pero en ese momento, yo era simplemente una soldado una vez más. Calma, serena, íntegra. Nunca fui la hija que ellos querían. Desde que tengo memoria, fui diferente. Ni desafiante ni conflictiva, solo diferente. Mientras Diego era preparado para heredar la empresa familiar y Mateo, el más joven, era resguardado en la pasividad, yo flotaba en algún lugar entre lo inquieto y lo invisible. Mis padres habían construido sus vidas en torno a Inversiones Castro e Hijos, una colección de hoteles con encanto que definía no solo nuestra riqueza, sino nuestra identidad. Cada comida, cada festividad, cada decisión orbitaba alrededor del negocio. Incluso de niña, podía sentir la regla no escrita, la lealtad a la familia significaba lealtad al negocio. Pero yo no encajaba. No tenía interés en las ganancias trimestrales ni en las carteras de clientes. Me importaban el valor, la justicia y la libertad, las cosas que descubría en libros polvorientos de la biblioteca mientras los otros estudiaban los márgenes de beneficio. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 10 años, mi padre me encontró leyendo una biografía de Concepción Arenal. Sonrió, se sentó a mi lado y dijo: «Algún día encontrarás algo por lo que valga la pena luchar». Pero mi madre no sonrió. Siempre me miraba como si yo fuera un rompecabezas inacabado que ella no podía resolver. Diego prosperaba bajo su atención. Aprendió pronto cómo encandilarlos, cómo reflejar sus ambiciones. Observé desde el margen cómo se convertía en el hijo prodigio, siempre con la razón, siempre elogiado. Mateo era un asunto totalmente distinto. Era amable,
reservado. Se refugiaba en los rincones con sus libros al igual que yo, pero a diferencia de mí, nunca los desafiaba. Protegí a Mateo lo mejor que pude. Recuerdo haberle cubierto cuando faltaba a los entrenamientos deportivos o se olvidaba de los deberes. Había una suavidad en el que yo reconocía porque era la parte de mí que me habían obligado a enterrar solo para sobrevivir en aquella casa. Pero a pesar del delicado vínculo que Mateo y yo compartíamos, la verdad era cruda: en aquella familia, el amor era condicional. Y la condición era la obediencia. La primera vez que mencioné unirme al ejército, no fue una conversación. Fue una batalla. Mi madre lloró. Diego se burló. Incluso Mateo desvió la mirada. Pero me fui de todos modos. A los 18 años, con nada más que una bolsa de lona y las últimas palabras de mi padre resonando en mis oídos, me marché. Ninguno de ellos me siguió. La guerra cambia a las personas. Cualquiera que te diga lo contrario es que nunca fue realmente a la guerra. Pasé las siguientes 2 décadas de mi vida uniformada, sirviendo en lugares que la mayoría de la gente no sabría situar en un mapa. Ascendí en el escalafón. Dirigí a hombres y mujeres en situaciones en las que todos entendíamos que podíamos no regresar. Y a veces no regresábamos. Mi primer despliegue en Afganistán fue la primera vez que me sentí genuinamente viva. El calor del desierto, el peso del blindaje corporal, el zumbido de los helicópteros sobre mi cabeza, todo eso esculpió algo afilado y sólido en mi interior. Por primera vez, no era la hija que no encajaba. Yo era la teniente Castro. Yo importaba. Pero la pertenencia conllevaba pérdidas. Recuerdo cada rostro que no pude salvar. Cada carta que escribía a familias que nunca volverían a abrazar a sus seres queridos. La explosión que arrasó mi convoy me dejó metralla enterrada en el hombro, daños en los nervios que nunca sanaron por completo y pesadillas que aparecen sin invitación. El honor y el deber me ayudaron a seguir adelante, pero dejaron sus marcas, algunas visibles, la mayoría invisibles. Y aún así nunca me arrepentí de aquellos años, porque sabía exactamente quién era cuando vestía aquel uniforme. Me gané cada medalla, cada saludo, cada pliegue de la bandera entregada a las familias en duelo. Cuando finalmente regresé a casa, más vieja, más callada y más dura, cargaba con esos años en mi interior. No era tan ingenua como para esperar que mi familia comprendiera por lo que había pasado. Pero pensé, quizás tontamente, que al menos podrían respetarlo. No lo hicieron. En las cenas familiares, Diego cambiaba de tema cada vez que surgía mi servicio. Mi madre miraba hacia otro lado. Mateo permanecía en silencio, como siempre. Se hizo evidente que para ellos, mis años de uniforme no eran una marca de honor, sino un desvío inoportuno del camino que esperaban que yo siguiera. Pero no guardaba remordimientos, porque el ejército me había enseñado algo que un día me rescataría. Que las batallas no siempre se libran con armas, sino con resistencia. Y que la supervivencia, al final, es el acto máximo de rebeldía. Cuando murió mi padre, todo cambió y todo siguió igual. Falleció pacíficamente mientras dormía en la misma casa que un día lucharía por conservar. No hubo drama, ni últimas palabras trascendentales, solo ausencia. El funeral fue impecable y decoroso. Conocidos trajeados susurraban condolencias a una familia que parecía íntegra solo desde fuera. Permanecí junto a Diego y Mateo mientras bajaban el ataúd. Casi podía oír la voz de mi padre. Hay cosas, Geno, que debes proteger. La lectura del testamento tuvo lugar 2 semanas después. No esperaba mucho. Después de todo, yo había sido la hija distanciada, la soldado que había desaparecido. Pero cuando el abogado anunció que mi padre me había dejado la casa de la costa, la propiedad más antigua de la familia, la tensión en la sala se volvió tangible. La mandíbula de Diego se tensó. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Mateo no dijo nada, como de costumbre. Pero noté sus ojos, más abiertos de lo habitual, moviéndose entre nosotros. La casa no valía millones, pero tenía un significado.
Era historia, memoria, raíces. Diego heredó el negocio, como se esperaba. Mateo recibió un fondo fiduciario. Yo recibí un hogar. Y por un breve momento, creí que tal vez, solo tal vez, podríamos seguir adelante. Pero la codicia tiene raíces profundas. Menos de un mes después, llegó la primera notificación legal. Afirmaban que yo había manipulado a nuestro padre, que mi servicio militar era una farsa, que me había apropiado indebidamente de méritos bélicos y que, por extensión, había contaminado el testamento. Exigían la casa, la herencia y mi silencio. Me quedé atónita. No porque quisieran más, siempre había conocido el apetito de Diego por el control, sino porque estaban dispuestos a borrar todo lo que yo era para obtenerlo. La traición no estaba en la demanda en sí. Estaba en los rostros de las personas que deberían haber estado a mi lado y que, en su lugar, habían elegido enterrarme. Comprendí entonces que la verdadera guerra no había hecho más que empezar. En el momento en que la demanda se hizo pública, mi vida se transformó de la noche a la mañana. Empezó con susurros. Luego vinieron los titulares, blogs de internet, tabloides, incluso noticias locales. Soldado condecorada o estafadora maestra. El escándalo de Genoveva Castro. Recuerdo quedarme mirando mis propias fotografías publicadas en las pantallas, con la palabra fraude en negrita debajo de ellas. Mi teléfono sonaba constantemente, reporteros, parientes lejanos, viejos conocidos de años atrás, todos exigiendo explicaciones o retirándose en silencio. Me convertí en un fantasma en mi propio pueblo. En el café local donde solía comprar mi café matutino, el camarero dejó de mirarme a los ojos. Vecinos que conocía de hacía años ahora cruzaban la calle para evitarme. Podía leerlo en sus expresiones. Duda. Sospecha. Juicio. Las heridas más profundas, sin embargo, vinieron de aquellos a quienes una vez llamé amigos. Algunos enviaron mensajes educados pero distantes, pienso en ti, mientras que otros desaparecieron sin decir palabra. Las invitaciones dejaron de llegar. Las sonrisas se desvanecieron. Incluso la asociación de veteranos a la que pertenecía dudó antes de contactarme, y solo para solicitar aclaraciones sobre mi situación. El aislamiento pesaba más que cualquier despliegue que hubiera soportado. Diego y mi madre siguieron adelante sin pausa. Su equipo legal era implacable, alimentando historias a los medios, filtrando documentos falsificados, retorciendo verdades a medias en narrativas condenatorias. Me presentaron no solo como un fraude, sino como una hija ingrata, una deshonra tanto para la familia como para la patria. Cada vez que veía el rostro de mi madre en televisión, hablando con calma de su preocupación por mi bienestar, sentía el mismo revuelco de náuseas en el estómago. Qué facilidad tenía para sonreír a las cámaras mientras me clavaba un puñal en la espalda. Y Mateo, él guardó silencio. O eso creía yo. Lo peor no fue la lucha legal en sí misma. Era el temor persistente de que, tal vez, la gente les creyera. Que los años que había dedicado a servir a mi país, los sacrificios, las cicatrices, los recuerdos, nada de eso importaría si el mundo elegía contar una historia diferente. Empecé a dudar de mí misma. Me sentía a la deriva. Me despertaba por la noche empapada en sudor, mientras la frontera entre las pesadillas del campo de batalla y esta nueva guerra se disolvía por completo. Pero en algún lugar de esa oscuridad, algo dentro de mí se endureció. No iba a dejar que ganaran. No de esta manera. Comprendí que no podía librar esta batalla solo con emociones. Necesitaba encontrar la verdad, la auténtica verdad oculta bajo años de secretos familiares y engaños cuidadosamente construidos. La primera pista llegó de forma inesperada. Un mensaje de texto de Mateo. 5 palabras. Necesitamos hablar a solas. Me reuní con él una tarde-noche en los mismos acantilados donde nuestro padre nos llevaba de niños. El viento estaba frío. El mar rugía abajo. Mateo estaba allí de pie, con los brazos cruzados, visiblemente agitado. Había envejecido desde la última vez que lo miré de verdad.
Las líneas se habían profundizado en su frente. Pero sus ojos no habían cambiado, suaves, atribulados y distantes. Nunca quise esto, dijo en voz baja. No sabía hasta dónde llegarían. Me tendió una pequeña memoria USB. Sin explicaciones, sin promesas. Solo esto, pensé que deberías ver esto. Al volver a casa, lo conecté con manos que apenas se mantenían firmes. Lo que encontré me dejó sin aliento. Correos electrónicos intercambiados entre Diego y nuestra madre, enviados meses antes de la muerte de nuestro padre, discutiendo alteraciones en su testamento. Registros financieros que mostraban fondos transferidos a cuentas en el extranjero, cuentas vinculadas a organizaciones benéficas para veteranos con las que nunca supe que Diego estuviera relacionado. Habían usado mi nombre, mi servicio y mi imagen para construir un rastro documental fraudulento que les servía a ellos mientras me convertía a mí en el chivo expiatorio. Había incluso borradores de comunicados de prensa acusándome de usurpación de méritos militares, escritos meses antes de que yo tuviera conciencia de que existía un problema. Me quedé inmóvil, aplastada por el peso de la traición. Pero lo que dolió más no fue el complot en sí. Fue Mateo, el chico al que yo había protegido, el que creía haber perdido definitivamente en la maquinaria familiar. Había elegido, finalmente y con dolor, hacer lo correcto. Y eso me dejó a mí con mi propia elección. Podía tomar estas pruebas y reducirlos a escombros. O podía encontrar la manera de ganar sin convertirme en lo que eran ellos. No dormí aquella noche. En su lugar, esbocé mi estrategia cuidadosa y metódicamente, dejando que cada brizna de desamor alimentara mi determinación. Creían que me conocían. Pensaron que me quebraría. Pero habían olvidado algo: los soldados no se rinden. A la mañana siguiente, permanecí ante el espejo durante mucho tiempo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de la joven que se había marchado a la instrucción básica a los 18 años. No era la soldado que había sobrevivido a explosiones de artefactos improvisados y emboscadas en el desierto. No era la mujer que había llorado al recibir su primera condecoración. Era algo más tranquilo, más centrado. Vi a Genoveva Castro, la mujer que se negaba a ser borrada. Reuní cada prueba, no solo los archivos de Mateo, sino mis propios historiales de servicio, testimonios de antiguos oficiales al mando, cartas de soldados a los que había dirigido, fotografías, medallas, todo lo que contaba la verdadera historia de quién era yo. Pero también reuní algo más: perspectiva. Me di cuenta de que mi lucha no era solo por la casa o la herencia o incluso por mi reputación. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la dignidad. De la verdad. Del desafío silencioso de negarse a ser silenciada cuando el mundo te empuja a ello. Podría haberme hecho pública. Podría haber gritado desde cada plataforma disponible. En su lugar, elegí la precisión. Elegí la ley. Elegí la integridad. Contraté a los mejores contables forenses, mentes legales e investigadores digitales que pude encontrar. Cada paso fue deliberado. Cada movimiento calculado no para humillar, sino para desenmascarar. Y a lo largo de todo esto, Mateo permaneció a mi lado. No hablaba mucho. Todavía le costaba encontrar las palabras, todavía desviaba la mirada cuando la emoción era demasiado fuerte. Pero se quedó. Eso importaba. El día antes de la audiencia final, regresé a la casa de la costa. Recorrí cada habitación, deslizando mis dedos por las paredes, escuchando los ecos de la risa de mi padre. Me senté en el porche mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte y la brisa salina rozaba mi piel. Ya no estaba enfadada. Ni amargada. Estaba lista. Habían declarado la guerra a mi carácter, a mis recuerdos, a todo lo que yo consideraba sagrado. Pero había terminado de jugar según sus reglas. Dejaría que la verdad hablara por sí misma. Y esta vez, no parpadearía. La sala del tribunal se sentía más pesada esa mañana. No por la temperatura ni por los suelos de mármol, sino por la presión que oprimía cada respiración.
Había una densidad en el silencio que se extendía entre cada palabra pronunciada, una atmósfera tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. Me senté en mi mesa, con las manos apoyadas, la espalda recta y la mirada al frente. Podía oír el suave barajar de papeles, toses amortiguadas, el murmullo acallado de los espectadores, pero lo excluí todo. Tenía que hacerlo. Diego estaba sentado frente a mí, con su abogado a su izquierda y mi madre a su derecha. Parecían compuestos en la superficie. Tranquilos, pulcros, imperturbables. Pero yo podía ver las pequeñas fracturas. La tensión en la mandíbula de Diego. La forma en que sus dedos tamborileaban rítmicamente contra el borde de la mesa. La forma en que mi madre clavaba su mirada en un punto por encima de la cabeza del juez, como si no pudiera obligarse a cruzarla con la mía. Y luego estaba Mateo. Se sentaba una fila detrás de ellos, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada anclada al suelo. Ni una palabra, ni una mirada, ni una señal de lealtad. Por un momento sentí el viejo dolor, el recuerdo del niño callado que solía seguirme por el jardín, que me tiraba de la manga cuando los otros alzaban la voz, que una vez me había susurrado que deseaba ser valiente como yo. Me preguntaba si aquel niño aún existía o si, como tantas otras cosas en esta familia, había sido enterrado bajo décadas de silencio y control. El juez llamó al orden. Los abogados se levantaron. Comenzó la función. El abogado de Diego era refinado, cada sílaba pulida hasta brillar como un espejo. Habló de valores familiares, de preocupaciones legítimas por la herencia, de irregularidades en mi historial militar. Presentó gráficos, cronologías, pruebas impresas, cada una diseñada para socavar mi credibilidad, para sembrar la duda en la mente del juez. Observé sin parpadear. Había anticipado cada maniobra. Había trazado su estrategia meses antes, desde el momento en que llegó la primera notificación. Mi abogada se puso en pie, serena y precisa. Desmanteló sus argumentos pieza por pieza, sin alzar la voz ni una sola vez. Presentó mi historial de servicio, verificado y ante notario. Presentó como prueba condecoraciones, cartas de oficiales al mando, fotografías en el terreno, documentos que nunca tuve la intención de usar como armas, ahora forzados al servicio para defender la vida que había construido. A medida que pasaban las horas y el aire en la sala se volvía más ralo, Diego subió al estrado. Observé, inmóvil, cómo levantaba la mano, prestaba juramento y miraba al juez directamente a los ojos con el mismo encanto ensayado que había desplegado ante los inversores durante años. Habló de lealtad familiar. De comportamiento errático. De cómo me había distanciado durante décadas solo para aparecer en la lectura del testamento. Me pintó como alguien volátil, calculadora, como alguien que había vestido el uniforme pero nunca se lo había ganado realmente. Y entonces lo dijo. Las palabras que me helaron la sangre. No es más que una falsa veterana. Un murmullo recorrió la sala, no muy fuerte pero inconfundible. Mantuve mis ojos en él, firme, inmóvil. Pero por dentro, algo se quebró. Mi madre fue llamada a continuación. Su testimonio fue más frío y comedido. Habló en voz baja, casi con remordimiento, sobre sus preocupaciones por mi estado mental, mis supuestas invenciones, su inquietud por que la herencia hubiera sido influenciada indebidamente. Escuché en silencio, cada palabra calando más hondo, no solo en el caso, sino en el recuerdo de la mujer que una vez besó mis rodillas raspadas y trenzó mi cabello. Y aún así Mateo no dijo nada. Me permití mirarlo una vez, solo una vez. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Tenía la mandíbula encajada. Sus ojos nunca levantaron la vista. El juez pidió un receso. Al salir al pasillo, exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. Mis piernas temblaban. Me ardía la garganta. Pero no dejaría que se notara. Los reporteros estaban esperando. Cámaras, micrófonos, preguntas que dejé sin respuesta. Seguí moviéndome, paso a paso, respiración a respiración. Cuando se reanudó la sesión,
pude sentir que la atmósfera en la sala cambiaba, sutil pero perceptiblemente, el peso de las pruebas, las grietas que aparecían en su historia, la silenciosa inquietud en la expresión del juez mientras escuchaba. Pero aún no se había resuelto nada. Sabía que solo estábamos en mitad de la batalla. El verdadero punto de inflexión aún no había llegado. ¿Y Mateo? Mateo seguía siendo la incógnita. ¿Hablaría él? ¿Se quedaría callado? ¿O encontraría, en el último momento, el valor de elegir la verdad? No sabría decirlo. Pero estaba preparada para cualquier resultado. Cuando pienso en Mateo, no pienso en el hombre sentado en silencio en aquella sala del tribunal. Pienso en el niño que fue una vez. El niño con las gafas demasiado grandes y los libros con las esquinas dobladas, cuya voz apenas superaba el susurro. Mateo siempre fue diferente a Diego y a mí. Mientras Diego buscaba aprobación y control, y yo buscaba libertad y distancia, Mateo se escondía. Era el observador silencioso en una familia de actores. El único que nunca exigió, nunca compitió, nunca alzó la voz. Y quizás por eso siempre me sentí más unida a él, incluso cuando estábamos a un mundo de distancia. Mientras crecíamos, yo fui su protectora. Recuerdo las noches en que se colaba en mi habitación después de otra discusión entre nuestros padres y Diego. Sus manos pequeñas aferradas a un peluche gastado, sus ojos abiertos de par en par por la confusión. Nunca pidió mucho, solo el consuelo de ser tenido en cuenta, la seguridad de la quietud. Pero al pasar los años, Mateo se fue alejando más hacia el fondo. Interpretó bien su papel, el hijo complaciente, la parte neutral. Nunca desafió a nuestros padres, nunca cuestionó a Diego, nunca eligió bando. A veces me preguntaba si él mismo sabía quién era bajo todas esas capas de deferencia y evasión. Por eso, en el tribunal, no podía leerlo. Estaba sentado como una estatua, inexpresivo y distante. ¿Era todavía el niño que una vez conocí? ¿O había elegido finalmente la comodidad sobre la conciencia? Pero la respuesta ya había empezado a tomar forma mucho antes del juicio. Había comenzado 2 semanas antes, en una tarde fría y gris. Estaba sentada sola en el porche trasero de la casa de la costa cuando Mateo apareció sin previo aviso. Estaba allí de pie, con torpeza, en lo alto de los escalones de madera, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en el horizonte. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luego, en voz baja, dijo, «Lo siento». Recuerdo haberle mirado de verdad, y ver lo agotado que parecía, desgastado por años de ser arrastrado en todas direcciones. «¿Por qué estás aquí, Mateo?», le pregunté, con la voz tan suave como el viento. Dudó, apretó los labios y luego los separó. Nunca quise que llegara tan lejos, pensé que se detendrían. Tragué saliva. No se detendrán, tú lo sabes. Él asintió lentamente. Entonces sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB. Sin palabras. Solo el ofrecimiento silencioso de algo frágil y peligroso. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo que el pulso ya se me aceleraba. Correos electrónicos, dijo él. Registros financieros, los encontré hace meses, debí haber dado el paso antes. Su voz vaciló. Tomé la memoria de su mano temblorosa. Se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado jamás. Mateo, ¿por qué ahora?, susurré. Apartó la mirada, con los ojos brillantes. Porque eres la única que siempre me ha defendido, incluso de niños, incluso cuando no tenías motivo para hacerlo. No puedo seguir fingiendo, no puedo ser parte de esto. Durante un momento, solo el sonido del océano rompiendo contra los acantilados llenó el aire entre nosotros. Y vi por primera vez al hombre que Mateo podría haber sido todo este tiempo, el que estaba enterrado bajo el miedo, bajo la lealtad a las personas equivocadas. Quise decirle que no me debía nada. Pero la verdad era que su decisión lo cambiaba todo. En el tribunal, viéndolo sentado en silencio, supe que la guerra en su interior no había terminado.
Todavía estaba suspendido entre dos mundos, la familia que lo había formado y la verdad que finalmente había decidido defender. Esa es la naturaleza de la traición. No corta en una sola dirección. Mateo había traicionado a Diego y a mi madre al entregarme los medios para su caída. Pero también había traicionado a la versión de sí mismo que había sobrevivido permaneciendo callada durante tanto tiempo. Yo entendía eso mejor que nadie. La noche después de que me diera la memoria, permanecí despierta revisando cada documento. Eran devastadores. Esbozaban toda la cronología de la manipulación, las organizaciones benéficas fraudulentas, las enmiendas falsificadas al testamento. Pero más allá de eso, revelaban la intención. Una conspiración fría y calculada que ningún tribunal podría ignorar. Mateo las había guardado durante meses. Solo podía imaginar las noches que había pasado despierto, con esos secretos oprimiéndole el pecho. Sabía lo que le había costado su elección. Sabía que al estar conmigo, probablemente los perdería a ellos, tal vez para siempre. Por eso, en aquel tribunal, cuando se sentó sin hablar, no le presioné. No le exigí que subiera al estrado ni que hablara en voz alta. Le concedí esa quietud, porque a veces lo más valiente que una persona puede hacer no es declararlo en voz alta, sino actuar en silencio, a la sombra de su propio miedo. El conflicto interno de Mateo no estaba resuelto. Pero había tomado su decisión. Y ahora era mi turno de llevarla adelante. Hay algo profundamente inquietante en ver cómo las personas a las que una vez amaste se convierten en extrañas, peor aún, en adversarios. A medida que el juicio avanzaba, las tácticas de Diego se volvían más oscuras y desesperadas. No se conformaba con dejar que el proceso legal siguiera su curso. Quería la victoria por cualquier medio necesario. Y si eso significaba destruirme por completo, mi reputación, mi dignidad, mi sentido de mí misma, lo haría sin dudarlo. El primer golpe vino a través de la prensa. Titulares cuidadosamente elaborados empezaron a aparecer en los periódicos locales y en Internet. Surgen dudas sobre las afirmaciones de servicio de una veterana condecorada. La disputa familiar por un patrimonio millonario genera suspicacias. Al principio, los ignoré. Supuse que se desvanecerían. No lo hicieron. Se multiplicaron, alimentados por fuentes anónimas que transformaban verdades a medias en asesinatos de la reputación. El lenguaje me atormentaba, emocionalmente inestable, distanciada de la familia durante décadas, posible falsificación del servicio militar. Cada frase era una muesca más tallada en la verdad que yo había pasado mi vida viviendo. Era el enfoque distintivo de Diego: calumnia primero, niega después. Observé con incredulidad cómo antiguas fotografías mías de uniforme eran analizadas en Internet por críticos de salón, algunos cuestionando la autenticidad de mis medallas, otros dudando de la veracidad de mis historias de despliegue. Personas que nunca me habían conocido emitían veredictos sobre una vida que jamás podrían comprender. Pero no se detuvo ahí. Diego tenía dinero e influencia, y desplegó ambos. Empezaron a aflorar documentos hábilmente fabricados, una carta falsa supuestamente de mi oficial al mando que sembraba dudas sobre mi historial, un informe médico retocado que sugería que nunca me habían herido en el extranjero, incluso una evaluación psicológica falsificada que implicaba que sufría delirios. Me senté con mi equipo legal revisando cada una de las supuestas pruebas, con el estómago revuelto ante cada firma falsa, cada manipulación digital, cada distorsión de los hechos. Era como ser borrada en tiempo real. El elemento más dañino, sin embargo, no eran las mentiras que circulaban en la prensa. Era la manipulación que ocurría dentro de la familia. Diego siempre había sido el hijo favorito de mi madre. Ahora él utilizaba esa devoción como un arma con precisión quirúrgica. Oí relatos de lo que él le decía a puerta cerrada, que yo era peligrosa, mentalmente inestable, que no había vuelto para llorar a nuestro padre, sino para apoderarme de lo que no era mío. Podía verlo en sus ojos cuando pasaba junto a mí en el pasillo del juzgado, un vacío donde una vez existió algo parecido al calor materno. No me hablaba. Apenas me reconocía.
Era como si ya hubiera sido desechada, borrada, no por la ley, sino por elección. Hay una clase particular de tristeza al darte cuenta de que tu propia madre ha decidido creer lo peor de ti, no porque tenga pruebas, sino porque es más sencillo. Más fácil seguir la versión de la realidad de Diego que afrontar la posibilidad de que su hijo prodigio fuera capaz de un engaño deliberado. Luchaba contra la amargura cada noche, desvelada repitiendo recuerdos de nuestra infancia, cada mañana de Navidad, cada rodilla raspada que ella había curado, cada canción de cuna que había tarareado. Buscaba señales. Cualquier cosa que pudiera haber presagiado este momento. Y no encontré nada. Luego estaba Mateo, que se había convertido en el silencioso centro de la tormenta. Ni abiertamente desafiante ni totalmente cómplice, entraba y salía de las conversaciones, con el rostro como una máscara de conflicto interno. Sabía que estaba cargando con el peso de lo que me había entregado. Podía ver que aquello lo estaba destrozando. Diego también lo notó. Lo observé inclinarse durante los recesos del tribunal, susurrándole a Mateo con esa sonrisa ensayada, tocándole el hombro con cuidado deliberado, con cada gesto calculado. Estaba atrayendo a Mateo de nuevo, jugando con la culpa, con el miedo, con el viejo guión familiar, lealtad por encima de la verdad, apariencia por encima de la integridad. Aquello me asqueaba. Pero sabía que era mejor no intervenir. Mateo tenía que llegar a su decisión por sus propios medios. Si yo presionaba, me arriesgaba a perder el único hilo frágil de honestidad que quedaba en nuestra estirpe. En las breves y sofocantes pausas entre los testimonios, crucé la mirada con Mateo al otro lado de la sala. Su expresión era indescifrable, pero reconocí la fractura, la lenta e inevitable ruptura de una persona obligada a elegir entre la familia que la crió y la verdad que podría liberarla. Y aún así, permanecí en pie. Elegí el silencio no por debilidad, sino porque comprendí que algunas batallas no se deciden por el volumen de la voz. Se deciden mediante la resistencia, la paciencia, permitiendo que la verdad surja cuando las mentiras finalmente cedan bajo su propio peso. Diego me lo había arrojado todo, los medios de comunicación, los registros falsificados, los vínculos familiares que había retorcido para convertirlos en armas. Y sin embargo, yo estaba allí. Golpeada, pero no destrozada. Sola, pero no derrotada. Y sabía con absoluta certeza que cuanto más nos acercáramos al veredicto, más frenético se volvería él. La guerra no había terminado. Todavía no. Pero la marea estaba empezando a cambiar. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en la casa de la costa, observando a través de la ventana cómo las olas rompían contra las rocas abajo. El aire traía salitre y recuerdos. Mis manos descansaban sobre la vieja mesa de madera donde mi padre solía sentarse conmigo, trazando mapas de lugares que más tarde vería con mis propios ojos mientras vestía el uniforme. Esta casa era más que una herencia. Era la última pieza intacta de quien había sido yo antes del mundo, antes de la familia, antes de la guerra. Había tomado mi decisión hacía mucho tiempo. No cedería. No negociaría. Independientemente de lo que Diego lanzara contra mí, por muchas mentiras que fueran, por mucho que distorsionaran mi historia, yo resistiría. Incluso si resistía sola. Pero en el fondo, sabía que yo no era la única que seguía indecisa. Mateo. Él guardaba la verdad oculta en aquella memoria USB, sin embargo, no había pronunciado una sola palabra en el tribunal. Había absorbido cada acusación, cada intercambio amargo, cada narrativa fabricada sin levantar la vista. Había dejado de esperar su testimonio. Me dije que aceptaría lo que fuera que él eligiera. Pero, a decir verdad, una parte de mí, esa pieza pequeña y frágil que aún creía en la familia, esperaba. En silencio y con dolor. Pasaba poco de la medianoche cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí la puerta y encontré a Mateo allí de pie, empapado por la bruma, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y el rostro pálido bajo la luz del porche. Durante un momento simplemente nos miramos, sin hablar ninguno de los dos. Luego exhaló, de forma brusca e inestable, y dijo, «No puedo dormir».
Me hice a un lado. Entra. Se sentó en el salón, la misma habitación donde una vez construimos fuertes con mantas cuando éramos niños. Sus ojos recorrieron lentamente las fotografías enmarcadas sobre la chimenea, nuestra familia preservada en años mejores, la risa de nuestro padre atrapada para siempre tras el cristal. Lo odio, susurró Mateo, apenas audible. Odio lo que ha hecho, pero ella, sacudió la cabeza. Ella sigue siendo nuestra madre. Me senté en el sillón frente a él. Lo sé. Él tragó saliva. Si testifico, nunca me perdonará. No respondí de inmediato. En su lugar, dejé que el silencio se asentara entre nosotros, pesado y honesto. Finalmente dije, a veces, hacer lo correcto te cuesta todo. A veces no se trata de lo que pierdes, sino de lo que puedes cargar cuando todo termina. Sus ojos buscaron los míos y luego se llenaron de algo que no había presenciado en años. Un miedo crudo, desprotegido. No quiero perderte a ti también, dijo suavemente. Después de todo, después de la traición y la distancia, esas palabras aún calaban más hondo que cualquier testimonio en el juzgado. No me perderás, dije en voz baja. No si eliges la verdad. Durante un largo momento, Mateo no se movió. Luego, lentamente, asintió. Hablaré. Exhalé. No era alivio, ni triunfo. Simplemente liberación. La comprensión de que la elección nunca había sido mía para forzarla, sino suya para tomarla. Y la había tomado. A la mañana siguiente, la sala del tribunal se sentía alterada. La tensión permanecía, el agotamiento en cada rostro era el mismo, pero algo sutil había cambiado en la atmósfera. Diego parecía inquieto, tamborileando con su bolígrafo contra la mesa. Mi madre estaba sentada rígida, con la expresión tallada en hielo. Cuando Mateo fue llamado al estrado, toda la sala pareció contener la respiración. Se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente mientras prestaba juramento. Lo vi subir esos escalones. El mismo hombre que había pasado toda su vida evadiendo el conflicto, caminando ahora directamente hacia su corazón. Su voz era suave al principio. Pero con cada palabra, con cada frase, su firmeza crecía. Habló de los correos electrónicos. De las irregularidades financieras. De los documentos falsificados. Admitió en voz baja pero inequívoca que lo había presenciado todo. Y dio nombres. Diego. Nuestra madre. Lo puso todo al descubierto, detalle a detalle, hasta que la sala quedó en un silencio atónito. Algo caliente me escocía tras los ojos. Me negué a apartar la mirada. Cuando Mateo terminó, no miró a Diego. Me miró a mí. Y en esa única mirada, todo entre nosotros, los secretos de la infancia, la soledad compartida, los largos años de entendimiento tácito, sanó, aunque solo fuera un poco. Él había elegido. El rostro de Diego se contorsionó en una rabia apenas contenida. La compostura de mi madre se quebró por primera vez, su máscara se resbaló. Pero nada de eso importaba. Se había cruzado la línea. La verdad había sido pronunciada. Mientras Mateo regresaba a su asiento, se detuvo junto a mi silla. No dijo nada. No era necesario. Después de todo, no me había quedado sola. Y ahora, con el camino despejado y la verdad liberada, supe que este era el momento en que la marea había cambiado. La mañana final llegó con una calma inquietante, esa clase de quietud que solo reconoces después de haber sobrevivido a las tormentas. Me senté en silencio en la mesa de la demandada, con los dedos recorriendo los bordes de la carpeta color canela a mi lado. La misma carpeta que lo contenía todo, cada mentira, cada traición, cada secreto que ellos nunca imaginaron que saldría a la superficie. Podía sentir los ojos de Diego sobre mí desde el otro lado de la sala. Afilados. Depredadores. Mi madre estaba sentada a su lado, con su expresión impenetrable, tallada en algo más frío que la piedra. Y Mateo. Mateo se sentaba detrás de ellos,
con las manos cruzadas en el regazo, inmóvil pero ya no en silencio. El juez llamó al orden. El mazo golpeó una vez, y el sonido reverberó por toda la sala. Mi abogada se levantó primero, presentando sus alegatos finales con serena precisión. Cada palabra era intencionada, cada hecho apilado con cuidado. Entonces llegó el momento. Señoría, dijo mi abogada, con voz inquebrantable, la parte demandante ha cuestionado repetidamente la integridad de mi cliente. Hoy presentamos pruebas definitivas que no solo refutan esas afirmaciones, sino que exponen un extenso patrón de fraude perpetrado por los propios demandantes. Ella me miró. Me levanté, tomando la carpeta en mis manos. Mis pasos se sentían deliberados, cargados no de miedo, sino con toda la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Mientras me acercaba al estrado, capté la mirada de Mateo por una fracción de segundo. Él asintió apenas imperceptiblemente. Puse la carpeta sobre el escritorio del juez. Todo lo que siguió se movió en un movimiento lento y surrealista. El juez se ajustó las gafas y pasó a la primera página. Durante un momento solo se oyó el sonido del papel deslizándose entre las yemas de los dedos. Frunció el ceño. Su expresión se ensombreció. Y entonces, con una voz baja pero que llegaba a cada rincón de la sala, pronunció unas palabras que nunca olvidaré. Que nadie se mueva. Cierren las puertas ahora mismo. Hubo un grito ahogado en la sala. Las sillas chirriaron contra el suelo. Antes de que nadie pudiera absorber por completo lo que estaba sucediendo, 2 oficiales de la policía militar uniformados entraron por las puertas laterales, con el rostro inexpresivo y movimientos precisos y controlados. No me moví. No tenía necesidad de hacerlo. El juez levantó la vista y su voz se alzó lo justo para llegar a cada persona presente. Este tribunal está ahora en posesión de pruebas que sugieren un fraude criminal que involucra beneficios militares estatales, documentos legales falsificados y obstrucción a la justicia. El rostro de Diego se quedó sin color en un instante. Se le abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su abogado, que solo unas horas antes se había mostrado tan seguro, soltó todos los documentos que tenía en las manos. Flotaron hasta el suelo como hojas que caen. Mi madre permanecía congelada, con los ojos muy abiertos y los labios temblando en silencio. No me miraba a mí, sino al juez, como si todo el peso de lo que estaba ocurriendo hubiera empezado, por fin, a alcanzarla. La policía militar se movió metódicamente, tomando posiciones en ambas puertas. Un oficial se acercó al estrado para recibir las instrucciones del juez. La carpeta le fue entregada sin dudarlo. El silencio era a la vez insoportable y hermoso. Regresé a mi asiento sin mirar a Diego, sin mirar a mi madre. Mantuve la mirada al frente, con las manos descansando tranquilamente en mi regazo, el aire cargado de tensión pero mi interior perfectamente inmóvil. Había entregado la verdad. La verdad ahora estaba viva, innegable, irreversible. El juez pidió un breve receso para permitir una revisión preliminar de las nuevas pruebas. El secretario judicial y los alguaciles se movieron con urgencia, con expresiones tensas. Diego intentó levantarse, tal vez para consultar con su abogado, pero la policía militar le indicó que permaneciera sentado. Observé el pánico, el desmoronamiento, la comprensión incipiente en sus rostros mientras el mundo que habían construido con tanto cuidado empezaba a desmoronarse. Había esperado sentir triunfo. Había previsto ira, reivindicación, tal vez alivio. No sentí nada de eso. Lo que sentí fue paz. No porque hubiera ganado, todavía no, sino porque había hecho lo que vine a hacer. Había defendido mi posición. Había dicho la verdad. Y ahora la ley se encargaría del resto. Mateo permanecía perfectamente inmóvil, con el rostro pálido pero con los ojos fijos en los míos por el más breve de los instantes. No sonrió. No lo necesitaba. La decisión que había tomado, la que había puesto en marcha este momento, estaba escrita en todo su ser. Cuando el juez regresó, confirmó que las pruebas justificaban una investigación inmediata a nivel estatal.
El caso civil quedaría suspendido a la espera de la investigación penal. Diego se desplomó en su asiento. Mi madre temblaba visiblemente. Y yo permanecí erguida. El mazo golpeó una vez más. Se levantó la sesión. La guerra no había terminado del todo, pero la batalla se había ganado. Me levanté, exhalé y, por primera vez en lo que parecieron años, me permití respirar sin miedo. La verdad tiene una forma peculiar de revelarse, no siempre a través de gritos o arrebatos dramáticos, sino a veces a través de una precisión silenciosa y metódica. Aquella mañana, mientras el juez regresaba y las puertas de la sala permanecían firmemente selladas bajo la vigilancia de la policía militar, supe que el desmoronamiento había comenzado de verdad. La carpeta que había puesto ante él no era simplemente papel y tinta. Era un mapa del engaño. Cada documento una pieza de un rompecabezas que exponía todo lo que Diego y mi madre habían ensamblado con tanto esmero. Cada firma falsificada. Cada transferencia bancaria manipulada. Cada maniobra legal retorcida. Todo ello al descubierto. La voz del juez se mantuvo moderada, pero pude detectar el cambio tras ella, de disputa civil a exposición criminal. La primera revelación surgió a través de los registros financieros, fondos supuestamente destinados a organizaciones benéficas para veteranos, organizaciones que Diego afirmaba apoyar en mi nombre, habían sido desviados a cuentas privadas vinculadas directamente a él y a mi madre. No se trataba simplemente de malversación, ni simplemente de codicia, sino de la explotación de mi servicio militar, el núcleo mismo de mi identidad, convertido en un instrumento de lucro personal. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Diego. Su abogado barajaba documentos que ya no tenían ningún peso. Cada fabricación en la que se habían esforzado estaba siendo desmontada en tiempo real. La segunda revelación dolió más profundamente. El análisis forense del testamento de mi padre mostró que las enmiendas presentadas en las semanas previas a su muerte llevaban firmas que no coincidían con las de los documentos originales. La tinta estaba fresca, el lenguaje legal presente pero apresurado, inequívocamente manipulado. Las enmiendas habían sido preparadas por un abogado contratado por Diego, no por el asesor legal de mi padre de toda la vida. El juez leyó las conclusiones sin entonación, pero las palabras aterrizaron como golpes. Falsificación, dijo, haciendo una pausa para mirar por encima de sus gafas. Manipulación de documentos. Posible conspiración para estafar. Mi madre se estremeció por primera vez. Su compostura se fracturó. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían desesperadamente, buscando algo, a alguien, en quien apoyarse. Pero Diego mantuvo la mirada fija al frente, con la mandíbula encajada, como si su mera resolución pudiera detener el colapso. Entonces llegó el hilo final. Los correos electrónicos. Esos mensajes eran la columna vertebral de todo. Cadenas de correspondencia entre Diego y mi madre, discutiendo el plan para impugnar el testamento, para desacreditar mi servicio, para eliminarme no solo de la herencia, sino de la familia por completo. Habían hablado con naturalidad de mis debilidades, de cómo nadie la creerá porque nadie lo ha hecho nunca. Sentí esas palabras en algún lugar profundo de mi interior, más frías que cualquier invierno que hubiera soportado. Y sin embargo, dentro de ese frío, hubo un destello de calor. Mateo. Estaba sentado en el estrado de los testigos ahora, con las manos cruzadas, su voz tranquila pero inquebrantable mientras respondía a cada pregunta. Confirmó la autenticidad de los correos electrónicos. Describió cómo los había encontrado por accidente, cómo había luchado con la decisión de dar el paso adelante. Reconoció su miedo, su vergüenza, su vacilación. Pero vino. Tomó su decisión. Y por eso, le guardaría gratitud por el resto de mi vida. No miré a Diego. No lo necesitaba. Podía sentir la furia que emanaba de él. Su plan, elaborado durante meses, quizá años, se estaba desintegrando ante sus ojos. Mi madre estaba sentada sin hablar, sin llorar, simplemente presente mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor.
El fallo del juez fue rápido y decisivo. Las demandas civiles contra mí fueron desestimadas en su totalidad. La casa de mi padre, fue confirmada como legítimamente mía. Pero más allá de eso, el juez ordenó una investigación criminal inmediata tanto contra Diego como contra mi madre por fraude, falsificación y apropiación indebida de fondos benéficos. Un murmullo de susurros recorrió la sala. Los reporteros garabateaban. Los abogados intercambiaban palabras en voz baja. Permanecí inmóvil, no por frialdad, ni por ningún sentimiento de triunfo, sino porque algo más profundo se había asentado en mi interior, una certeza silenciosa e inquebrantable de que había hecho lo que debía hacerse. La verdad se había revelado. Las mentiras quedaban expuestas. Cuando el juez levantó la sesión, me levanté lentamente y recogí mis cosas. Mateo se acercó, tentativo e incierto. Se quedó un momento en silencio, con la mirada baja. Gracias, susurré. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Debí haberlo hecho antes. Le ofrecí la más pequeña de las sonrisas. Lo viste cuando importaba. Diego permaneció en su asiento, inmóvil, con su abogado inclinándose para hablarle al oído en voz baja. Mi madre estaba sentada a su lado, con las manos retorciéndose, con expresión distante. Ninguno de los dos me miró. Ni una sola vez. Salía la luz del sol, parpadeando ante la claridad, sintiendo que la presión en mi pecho finalmente, empezaba a aliviarse. La lucha no había terminado. Los procedimientos legales continuarían. Las investigaciones seguirían su curso. Pero lo peor de todo, la parte en la que ellos podían determinar mi historia, mi nombre, mi vida, había terminado. La verdad ya no estaba enterrada. Y por primera vez en años, me sentí libre. Hay algo profundamente inquietante en ver cómo las personas a las que una vez amaste se convierten en extrañas, peor aún, en adversarios. A medida que el juicio avanzaba, las tácticas de Diego se volvían más oscuras y desesperadas. No se conformaba con dejar que el proceso legal siguiera su curso. Quería la victoria por cualquier medio necesario. Y si eso significaba destruirme por completo, mi reputación, mi dignidad, mi sentido de mí misma, lo haría sin dudarlo. El primer golpe vino a través de la prensa. Titulares cuidadosamente elaborados empezaron a aparecer en periódicos locales y en Internet. Surgen dudas sobre las afirmaciones de servicio de una veterana condecorada. La disputa familiar por un patrimonio millonario genera suspicacias. Al principio, los descarté. Supuse que se desvanecerían. No lo hicieron. Se multiplicaron, alimentados por fuentes anónimas que transformaban verdades a medias en asesinatos de la reputación. El lenguaje me perseguía, emocionalmente inestable, distanciada de la familia durante décadas, posible falsificación del servicio militar. Cada frase era otra muesca tallada en la verdad que yo había pasado mi vida viviendo. Era el enfoque distintivo de Diego: calumnia primero, niega después. Observé con incredulidad cómo antiguas fotografías mías de uniforme eran diseccionadas en Internet por críticos de salón, algunos cuestionando la autenticidad de mis medallas, otros dudando de la veracidad de mis historias de despliegue. Personas que nunca me habían conocido emitían veredictos sobre una vida que jamás podrían comprender. Pero no se detuvo ahí. Diego tenía dinero e influencia, y utilizó ambos. Empezaron a aflorar documentos hábilmente fabricados, una carta falsa supuestamente de mi oficial al mando que sembraba dudas sobre mi historial, un informe médico retocado que sugería que nunca me habían herido en el extranjero, incluso una evaluación psicológica falsificada que implicaba que sufría delirios. Me senté con mi equipo legal revisando cada una de las supuestas pruebas, con el estómago revuelto ante cada firma falsa, cada manipulación digital, cada distorsión de los hechos. Era como ser borrada en tiempo real. El elemento más dañino, sin embargo, no eran las mentiras que circulaban en la prensa. Era la manipulación que ocurría dentro de la familia. Diego siempre había sido el hijo favorito de mi madre.
Ahora él utilizaba esa devoción como un arma con precisión quirúrgica. Oí relatos de lo que él le decía a puerta cerrada, que yo era peligrosa, mentalmente inestable, que no había vuelto para llorar a nuestro padre, sino para apoderarme de lo que no era mío. Podía verlo en sus ojos cuando pasaba junto a mí en el pasillo del juzgado, un vacío donde una vez existió algo parecido al calor materno. No me hablaba. Apenas me reconocía. Era como si ya hubiera sido desechada, borrada, no por la ley, sino por elección. Hay una clase particular de tristeza al darte cuenta de que tu propia madre ha decidido creer lo peor de ti, no porque tenga pruebas, sino porque es más sencillo. Más fácil seguir la versión de la realidad de Diego que afrontar la posibilidad de que su hijo prodigio fuera capaz de un engaño deliberado. Luchaba contra la amargura cada noche, desvelada repitiendo recuerdos de nuestra infancia. Cada mañana de Navidad, cada rodilla raspada que ella había curado, cada canción de cuna que había tarareado. Buscaba señales, cualquier cosa que pudiera haber presagiado este momento. Y no encontré nada. Luego estaba Mateo, que se había convertido en el silencioso centro de la tormenta. Ni abiertamente desafiante ni totalmente cómplice, entraba y salía de las conversaciones, con el rostro como una máscara de conflicto interno. Sabía que estaba cargando con el peso de lo que me había entregado. Podía ver que aquello lo estaba destrozando. Diego también lo notó. Lo observé inclinarse durante los recesos del tribunal, susurrándole a Mateo con esa sonrisa ensayada, tocándole el hombro con cuidado deliberado, con cada gesto calculado. Estaba atrayendo a Mateo de nuevo, jugando con la culpa, con el miedo, con el viejo guión familiar, lealtad por encima de la verdad, apariencia por encima de la integridad. Aquello me asqueaba. Pero sabía que era mejor no intervenir. Mateo tenía que llegar a su decisión por sus propios medios. Si yo presionaba, me arriesgaba a perder el único hilo frágil de honestidad que quedaba en nuestra estirpe. En las breves y sofocantes pausas entre los testimonios, crucé la mirada con Mateo al otro lado de la sala. Su expresión era indescifrable, pero reconocí la fractura, la lenta e inevitable ruptura de una persona obligada a elegir entre la familia que la crió y la verdad que podría liberarla. Y aún así, permanecí en pie. Elegí el silencio no por debilidad, sino porque comprendí que algunas batallas no se deciden por el volumen de la voz. Se deciden mediante la resistencia, la paciencia, permitiendo que la verdad surja cuando las mentiras finalmente cedan bajo su propio peso. Diego me lo había arrojado todo, los medios de comunicación, los registros falsificados, los vínculos familiares que había retorcido para convertirlos en armas. Y sin embargo, yo estaba allí. Golpeada, pero no destrozada. Sola, pero no derrotada. Y sabía con absoluta certeza que cuanto más nos acercáramos al veredicto, más frenético se volvería él. La guerra no había terminado. Todavía no. Pero la marea estaba empezando a cambiar. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en la casa de la costa, observando a través de la ventana cómo las olas rompían contra las rocas abajo. El aire traía salitre y recuerdos. Mis manos descansaban sobre la vieja mesa de madera donde mi padre solía sentarse conmigo, trazando mapas de lugares que más tarde vería con mis propios ojos mientras vestía el uniforme. Esta casa era más que una herencia. Era la última pieza intacta de quien había sido yo antes del mundo, antes de la familia, antes de la guerra. Había tomado mi decisión hacía mucho tiempo. No cedería. No negociaría. Independientemente de lo que Diego lanzara contra mí, por muchas mentiras que fueran, por mucho que distorsionaran mi historia, yo resistiría. Incluso si resistía sola. Pero en el fondo, sabía que yo no era la única que seguía indecisa. Mateo. Él guardaba la verdad oculta en aquella memoria USB, sin embargo, no había pronunciado una sola palabra en el tribunal. Había absorbido cada acusación, cada intercambio amargo, cada narrativa fabricada sin levantar la vista. Había dejado de esperar su testimonio. Me dije que aceptaría lo que fuera que él eligiera. Pero, a decir verdad, una parte de mí, esa pieza pequeña y frágil que aún creía en la familia,
esperaba. En silencio y con dolor. Pasaba poco de la medianoche cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí la puerta y encontré a Mateo allí de pie, empapado por la bruma, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo y el rostro pálido bajo la luz del porche. Durante un momento simplemente nos miramos, sin hablar ninguno de los dos. Luego exhaló, de forma brusca e inestable, y dijo: «No puedo dormir». Me hice a un lado. «Entra». Se sentó en el salón, la misma habitación donde una vez construimos fuertes con mantas cuando éramos niños. Sus ojos recorrieron lentamente las fotografías enmarcadas sobre la chimenea, nuestra familia preservada en años mejores, la risa de nuestro padre atrapada para siempre tras el cristal. «Lo odio», susurró Mateo, apenas audible. «Odio lo que ha hecho». Pero ella sacudió la cabeza. «Ella sigue siendo nuestra madre». Me senté en el sillón frente a él. «Lo sé». Él tragó saliva. «Si testifico, nunca me perdonará». No respondí de inmediato. En su lugar, dejé que el silencio se asentara entre nosotros, pesado y honesto. Finalmente dije: «A veces, hacer lo correcto te cuesta todo. A veces no se trata de lo que pierdes, sino de lo que puedes cargar cuando todo termina». Sus ojos buscaron los míos y luego se llenaron de algo que no había presenciado en años. Un miedo crudo, desprotegido. «No quiero perderte a ti también», dijo suavemente. Después de todo, después de la traición y la distancia, esas palabras aún calaban más hondo que cualquier testimonio en el juzgado. «No me perderás», dije en voz baja. «No si eliges la verdad». Durante un largo momento, Mateo no se movió. Luego, lentamente, asintió. «Hablaré». Exhalé. No era alivio, ni triunfo. Simplemente liberación. La comprensión de que la elección nunca había sido mía para forzarla, sino suya para tomarla. Y la había tomado. A la mañana siguiente, la sala del tribunal se sentía alterada. La tensión permanecía, el agotamiento en cada rostro era el mismo, pero algo sutil había cambiado en la atmósfera. Diego parecía inquieto, tamborileando con su bolígrafo contra la mesa. Mi madre estaba sentada rígida, con la expresión tallada en hielo. Cuando Mateo fue llamado al estrado, toda la sala pareció contener la respiración. Se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente mientras prestaba juramento. Lo vi subir esos escalones. El mismo hombre que había pasado toda su vida evadiendo el conflicto, caminando ahora directamente hacia su corazón. Su voz era suave al principio. Pero con cada palabra, con cada frase, su firmeza crecía. Habló de los correos electrónicos. De las irregularidades financieras. De los documentos falsificados. Admitió en voz baja pero inequívoca que lo había presenciado todo. Y dio nombres. Diego. Nuestra madre. Lo puso todo al descubierto, detalle a detalle, hasta que la sala quedó en un silencio atónito. Algo caliente me escocía tras los ojos. Me negué a apartar la mirada. Cuando Mateo terminó, no miró a Diego. Me miró a mí. Y en esa única mirada, todo entre nosotros, los secretos de la infancia, la soledad compartida, los largos años de entendimiento tácito, sanó, aunque solo fuera un poco. Él había elegido. El rostro de Diego se contorsionó en una rabia apenas contenida. La compostura de mi madre se quebró por primera vez, su máscara se resbaló. Pero nada de eso importaba. Se había cruzado la línea. La verdad había sido pronunciada. Mientras Mateo regresaba a su asiento, se detuvo junto a mi silla. No dijo nada. No era necesario. Después de todo, no me había quedado sola. Y ahora, con el camino despejado y la verdad liberada, supe que este era el momento en que la marea había cambiado. Es algo extraño, el momento en que todo se rompe. Imaginas que vendrá con gritos, con puñetazos contra las superficies, con un caos demasiado fuerte para soportarlo. Pero cuando finalmente sucedió,
Cuando Diego se desmoronó allí mismo, en medio de la sala del tribunal, llegó primero en silencio. Un silencio absoluto, sofocante. El eco del mazo del juez apenas se había desvanecido cuando Diego se puso de pie, inestable, con la suave arrogancia que había llevado como una armadura totalmente despojada. Su abogado le tiró de la manga, susurrando con urgencia, pero Diego apenas lo registró. Sus ojos recorrieron la sala, buscando algo que no podía localizar. Permanecí sentada. Mis manos descansaban sobre la madera pulida frente a mí. Mi respiración era pausada. Desde fuera, debía parecer serena, tal vez incluso victoriosa. Pero por dentro, se estaba desarrollando algo totalmente distinto. La voz de Diego se quebró cuando finalmente habló. Esto está mal, masculló. Está mintiendo, siempre ha sido. Sus palabras se astillaron, se deshicieron a mitad de la frase. Lo miré. No con ira. Ni con satisfacción. Con algo más pesado. Pena. El hombre que tenía ante mí no era el hermano que recordaba de la infancia, el que me había subido a sus hombros en la feria local, el que me había enseñado a hacer saltar piedras sobre la bahía. Esa versión de Diego había dejado de existir hacía mucho tiempo, reemplazada por la ambición, por la codicia, por algo más frío y fuera de mi alcance. Se hundió de nuevo en su silla. Sus manos temblaban. Mi madre, nuestra madre, estaba sentada congelada a su lado, con los ojos vidriosos y una expresión indescifrable. Por primera vez en mi vida, me encontré preguntándome si finalmente estaba empezando a ver la verdad, o si todavía se aferraba a la fantasía que habían construido juntos. Y entonces, Mateo se levantó de su asiento en la tribuna, despacio, casi a regañadientes. Sus hombros temblaban. Tenía la cabeza gacha. Presionaba sus manos contra su rostro en una desesperación silenciosa. Nunca lo había visto llorar. Ni una sola vez. Ni siquiera de niño, cuando los moretones y los corazones rotos habían sido más fáciles de acumular que de reconocer. Ahora lloraba, y algo dentro de mí se fracturó. Me levanté en silencio y crucé la sala para encontrarme con él, sin saber qué impulso me llevaba hasta allí. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente puse una mano sobre su hombro. Se presionó la palma de la mano contra la cara, temblando, todo el peso de su elección, del naufragio que había producido, escrito en cada línea de su cuerpo. Lo siento, susurró, con la voz quebrándose. Sacudí la cabeza suavemente. No tienes nada de qué arrepentirte. Sus ojos, rojos e hinchados, se alzaron para encontrarse con los míos. Los he destruido, dijo él. No, dije en voz baja. Se destruyeron ellos mismos, tú solo dejaste de fingir que no lo veías. Los alguaciles se movían en silencio al fondo, hablando con el equipo legal de Diego, escoltando a mi madre a una sala lateral mientras se preparaba el papeleo para la investigación formal. Nada de eso ocupó mi atención en ese momento. No para Mateo y para mí. Estábamos allí parados, dos sobrevivientes del mismo naufragio, cargando heridas distintas, pero encontrándonos de algún modo en las secuelas. Comprendí entonces que no odiaba a Diego. Ni siquiera odiaba a mi madre. Lo que cargaba era algo más profundo que el odio. Era pena. Pena.